Hola, soy Valentina Canese de la Universidad Nacional de Asunción y con mis colegas Juan Mereles y Jessica Amarilla le estaremos presentando sobre la caracterización docente ante los desafíos presentados por la pandemia del COVID-19 en Paraguay. El objetivo de este estudio es el de comparar las características docentes, las percepciones sobre el desarrollo de las actividades educativas en línea y las dificultades experimentadas por los docentes al inicio de la interrupción de las clases presenciales y al final del año lectivo 2020. Se utilizó una metodología mixta con cuestionarios semiestructurados administrados por correo electrónico, redes sociales y por medio del servicio de mensajería WhatsApp. Se consideraron docentes de todos los niveles educativos del Paraguay, de instituciones públicas y privadas. A inicios de la pandemia participaron 1.030 docentes y en el estudio de seguimiento 299 docentes, principalmente de la capital y del departamento central. A continuación, los resultados más importantes obtenidos en el presente estudio. La tenencia de equipos informáticos, tales como computadoras y teléfonos celulares inteligentes para el desarrollo de las actividades educativas virtuales, experimentó un aumento significativo a finales del año lectivo 2020. Este hecho se observó en la mayoría de los departamentos de Paraguay y en la capital del país. No obstante, a pesar de que se observó un incremento en la cantidad de computadoras en el hogar, la diferencia entre las proporciones de docentes que apenas tienen una computadora para toda la familia sigue siendo grande. Por otro lado, la naturaleza de algunas actividades de los docentes durante la pandemia hizo que de no contar con alguna computadora se pasara a tener al menos una. Este hecho también refleja un poco la manifestación de estos al referirse que esta situación de aislamiento y desarrollo virtual de las clases les obligó a adquirir computadoras y teléfonos celulares inteligentes. El tipo de conectividad a Internet fue uno de los aspectos que se destacó a finales del año lectivo 2020. Se apreciaron tanto en Asunción como en el Departamento Central y en el resto del país aumentos significativos de porcentaje de docentes con conexión ilimitada a Internet. El aumento en los porcentajes que cuentan con conexión ilimitada a Internet condice un poco con las respuestas dadas respecto a la adquisición de mayores servicios de Internet. La mayoría de los docentes indicó que requería de más o mucha más conexión a Internet, por lo que se vieron obligados a comprar mayor cantidad de datos para conectarse justamente a Internet. En los primeros meses de las clases a distancia, solo los docentes que enseñan en la educación secundaria respondieron mayormente que estaban utilizando casi siempre o siempre herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus actividades. El uso frecuente aumentó significativamente para finales del año 2020. El incremento del uso de herramientas tecnológicas se visualizó mayormente en docentes que enseñan en la educación primaria. Sin lugar a dudas, la comunicación entre docentes y estudiantes es fundamental para mantener un equilibrio didáctico y la empatía en tiempos difíciles como lo es la pandemia del COVID-19. En este sentido, los docentes utilizaron varios medios de comunicación con sus estudiantes, entre los que podemos destacar principalmente el WhatsApp, cuyo uso masivo se observó en los dos momentos del estudio. Este servicio de mensajería fue ampliamente utilizado por los docentes durante todo el año 2020 y por supuesto en todos los niveles educativos, incluso mostrándose con mayor frecuencia en el nivel educativo superior a finales del año 2020. Otros medios utilizados pero con menor frecuencia fueron las plataformas educativas, los correos electrónicos y mensajes de textos normales. En cada nivel educativo se propusieron diferentes tipos de materiales o recursos didácticos, tanto al inicio de las clases virtuales como al final del periodo 2020. Según la respuesta de los docentes, casi la totalidad de estos recursos o materiales experimentó un aumento significativo en su uso hasta finales de este año, 2020. Los videos tutoriales y los materiales de lectura, como los PDF o PowerPoint, son los más utilizados en los tres niveles educativos. No obstante, en el nivel primario también se destacó la utilización de materiales interactivos. En porcentaje no despreciables, los docentes también informaron el uso de chats
y sugerían también la búsqueda de información por medio de visita a páginas web, tanto especializadas o páginas de temáticas generales. Debido a que el manejo de herramientas tecnológicas para el desarrollo adecuado de las actividades educativas fue imprescindible, los docentes se vieron obligados a recibir capacitación en el uso de estas herramientas. En la tabla se aprecia que antes de la cuarentena e incluso una vez declarada la misma, en el primer estudio, altos porcentajes de docentes no habían recibido ningún tipo de capacitación en el manejo de estas herramientas. Sin embargo, en el estudio de seguimiento, este porcentaje disminuyó considerablemente, comprobándose también de esta manera que alrededor del 90% de los docentes recibieron una capacitación en el uso de TICs de al menos 3 horas. El hecho de recibir también capacitación en el manejo de TICs refleja en cierta manera el nivel de competencia en relación a las tecnologías informáticas. En el primer estudio, solo alrededor del 42% de los docentes expresaron que sus niveles de competencia se encontraban entre avanzado y experto. Sin embargo, a medida que pasaban los meses y con la apropiación, obviamente paulatina, de las TICs en la enseñanza, casi el 70% de los docentes informó que sus competencias son avanzadas y expertas en relación a las tecnologías informáticas ya para finales del año 2020. La siguiente tabla muestra las diferentes etapas relacionadas con el proceso de integración de las TICs en la enseñanza, la evolución que experimentaron los docentes respecto a estas etapas antes e iniciada la cuarentena en los dos momentos del estudio. Se destacaron de nuevo las etapas más avanzadas como las de adaptación y aplicación creativa. Antes de la cuarentena había mayor proporción de docentes que se sentían en las etapas iniciales como las de conciencia, aprendizaje, comprensión en comparación a las etapas de adaptación creativa y aplicación. Respecto a la metodología de enseñanza preferida por los docentes, no se evidenciaron diferencias significativas entre las manifestaciones recogidas en la primera parte del estudio y en el seguimiento. Las proporciones se mantienen casi constantes de un periodo a otro. Aproximadamente la mitad de los docentes indicó que prefieren equilibrar uniformemente entre actividades dirigidas por el maestro y centradas en el alumno. Se vieron porcentajes bajos de docentes que prefieren una metodología que en gran medida es dirigida por el maestro o al menos más dirigida por el mismo que centrada en el estudiante. En las dos etapas del estudio, la gran mayoría de los docentes reportó tener alguna dificultad al momento de hacer frente a la continuidad de la educación a través de medios digitales. Sin embargo, las dificultades como la falta de conocimiento en el uso de las TICs, la falta de acceso a herramientas tecnológicas, la falta de soporte técnico, la falta de apoyo institucional y la falta de acceso a materiales didácticos disminuyeron en gran medida para finales del año 2020. Si bien estas no representaban dificultades mayores al inicio de la instrucción, también fueron dificultades manifestadas por los docentes. No obstante, se evidenció un aumento significativo en los problemas relacionados a la conexión a Internet. Y a pesar de que existió una adquisición mayor de Internet, esto no pudo impedir que se tuviera este inconveniente al momento del desarrollo de las actividades académicas. El estudio reveló proporciones importantes de docentes que se vieron obligados a adquirir nuevos equipos y mayores servicios tecnológicos. Los principales medios de comunicación utilizados en todos los niveles fueron el WhatsApp y las plataformas educativas. Se evidenció que a finales del año 2020 existió una mayor proporción de docentes capacitados en el manejo de herramientas tecnológicas para la enseñanza, lo que derivó en un acercamiento más significativo hacia las TIC según sus declaraciones. El estudio también mostró que el principal problema de los docentes en las actividades remotas está asociado con la conexión a Internet y según ellos, los estudiantes también experimentan el mismo problema principal. Estas experiencias docentes sirven para establecer y diseñar mecanismos para que la educación en tiempos de pandemia y en futuras situaciones de crisis sea llevadera. Les agradecemos por la atención y si tienen alguna pregunta pueden contactarnos a los correos indicados en la pantalla.
Nuevamente, muchas gracias y éxito en todas sus actividades.